La selección de España del 2010, yo creo que lo que hizo inteligentemente Del Bosque fue, bueno, vamos a adaptar el estilo de juego de ese Barcelona, que había sido, que estaba siendo en ese momento revolucionario. El periodo de Guardiola es 2008-2012, el Mundial es en el 2010, en ese pleno auge de ese fútbol más conceptual. La gran cantidad de jugadores que había del Barcelona en esa selección hacían como posible poder trasladar esa idea de mucha tenencia, de mucho juego de posesión, de triangulación, de un juego más elaborado y menos vertical. Es una selección a la que le faltó gol, porque yo siempre digo que la selección española campeona del mundo del 2010 tuvo, digamos, la base en cuanto a estilo e idea del Barcelona, pero le faltaba el diferenciador, el que justamente te iba a subir, a elevar la vara, que era Messi. Obviamente que no iba a integrar esa selección por ser argentino. Pero yo creo que lo que hizo muy inteligentemente el técnico es decir, bueno, tengo a Xavi, tengo a Busquets, tengo buena salida del fondo con Piqué, tengo jugadores que tienen un estilo muy claro. Bueno, vamos a trasladar esto, las características de los jugadores, a la selección. A fines del 2000 aparece el Barcelona de Guardiola y aparece y queda como hegemónico en el mundo del fútbol, como principal sistema, el 4-3-3, el juego de posición y esta cuestión más de tenencia de pelotas, el protagonista a partir de la posesión, triangulaciones y demás. ¿Cuándo se produce el primer cambio táctico? Que después tiene una relación directa con los mundiales. En el año 1925, en Inglaterra, se produce un cambio en la regla del offside. En el año 1925. ¿Qué era lo que ocurría hasta ese momento? ¿Qué decía la regla del offside? Que un jugador rival estaba habilitado para poder convertir un gol si por delante de su posición, en el momento de recibir la pelota, había 3 jugadores rivales. En ese caso era el arquero más los 2 defensores. Entonces el jugador recibía acá la pelota, estaba habilitado. ¿Cuándo quedaba en offside? Cuando había 2. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un jugador del fútbol inglés, de apellido McCracken, creo que jugaba en el Newcastle, jugó en varios equipos, por el año 1923, 22, 23, él descubre lo siguiente. ¿Para qué vamos a necesitar que nuestros jugadores retrocedan si nosotros dos, con mi compañero de equipo, con que yo me adelante en el momento de anticipar un pase al delantero centro, este jugador va a quedar automáticamente fuera de juego? Entonces, empieza lo que se denomina en el año 1922, 1923, el achique. En el fútbol inglés, en esos 2 años, el resto de los defensores, ¿qué hacen? Empiezan a copiar el modelo McCracken. Y dicen, bueno, si a él le funciona, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó en el fútbol inglés? Automáticamente los partidos que terminaban 6-3, 4-0, 3-3, 5-2, empezaron a haber cada vez menos goles. Y la gente empezó a aburrirse, porque la gente iba a la cancha porque quería ver goles. Y había menos goles por este motivo. Entonces, ¿qué hizo la federación, la Asociación Inglesa de Fútbol? Vamos a cambiar la regla del offside. Vamos a cambiarla. A partir de ahora, ya no hace falta que un jugador tenga que estar, digamos, tener 3 jugadores por delante de su línea, ¿no? Cuando recibe la pelota. Con tener 2 jugadores ya es suficiente para que quede habilitado. Aparece en el Arsenal un entrenador que es considerado el padre de la táctica, Herbert Chapman. Y Chapman es el que diseña un nuevo sistema táctico diferente a este sistema. El sistema WM. Exactamente. Aparece la famosa WM. Y la famosa WM, ¿qué es lo que pasó? Porque la ley del offside que cambió en 1925, ¿qué pasó con McCracken? Debió retirarse del fútbol, porque ya no tenía sentido lo que él hacía. Porque por más que él se adelantara, el jugador igual estaba habilitado. Y ya era más difícil porque tenían que adelantarse los 2 juntos.
Y adelantarse los dos juntos requería una sincronización que no siempre funcionaba. Entonces, fue el fin del McCracken futbolista. Aparece Herbert Chapman con la WM. ¿Y qué fue la WM? ¿Por qué hace la WM? Porque él consideraba que a partir de ahora ya no podía existir un fútbol zonal, de defensa zonal. Había que marcar hombre a hombre. Claro, pero ¿quién iba a marcar a este número 9? Ese tanque de área, esa referencia de área, que generalmente los 9 en esa época, ¿cómo eran? Grandotes, cabeceadores, forzudos, poca movilidad, siempre jugaban en esta zona, no se movían de ahí. Él lo que hace, Chapman, es hacer retroceder al mediocampista central. Lo hace retroceder a la altura de los centrales. ¿Para qué? Para que este jugador le toque bailar con la más fea, que era marcar al centro delantero, al 9 centro, ¿sí? Al 9 de área. Entonces, ¿qué pasa? Como la mitad de la cancha quedaba deshabitada, lo que hace es, de los 5 delanteros, hacer retroceder a los 2 interiores para tratar de no perder en la mitad de la cancha la superioridad. Entonces, ¿en qué se transforma esto? Si ustedes lo ven, si ustedes lo hubieran parado, el esquema, lo que podrían ver con esto es que queda una W y una M. Por eso se llamó la WM de Chapman. ¿Qué función tenía este jugador? Era un defensor más. Ya había dejado de ser volante y se adapta a ser un defensor, que se preocupa por marcar al 9. En el año 1930, en el Mundial de Uruguay se consagra campeón con el sistema 2-3-5, sistema piramidal de antaño. Vittorio Pozzo, el entrenador de la selección italiana que se consagra campeona en el 34 y en el 38, decide adoptar este modelo, pero con una diferencia, a la cual él le llamó il método. Il método la diferencia era que era el mismo dibujo táctico de Chapman, la WM, pero con una diferencia. Su volante central o tercer central, que era el argentino Lucho Monti, era un futbolista que iba a cumplir una doble función. Cuando el equipo no tenía la pelota, se iba a encargar de marcar al 9. Pero cuando el equipo tuviera el balón, se iba a transformar en un volante más y organizador del juego. Él a ese cambio táctico y de función y de rol de su volante central lo llamó il método. Y eso, ¿dónde se vio? En el Mundial del 34 y en el Mundial del 38, que Italia ganó ambos. Aparece un equipo revolucionario, aparece un equipo que rompe los esquemas. La Hungría de Gustav Seves, los mágicos magiares. En el año 53, Hungría, un año antes del Mundial, del 54, Hungría juega un partido amistoso con Inglaterra en Wembley. Inglaterra nunca en su historia, hasta el año 1953, había perdido ante una selección jugando en Wembley. Hungría en ese partido le gana a Inglaterra 6-3. ¿Y qué fue lo que hizo Hungría para destruir la defensa inglesa? La función que cumplió su número 9, Nandor Idekuti. Idekuti era un 9 diferente al resto de los 9 que había en esa época. Era un 9 muy técnico, flaco, alto, con mucha técnica. ¿Qué fue lo que pasó? Idekuti, imaginen el equipo, este era el equipo, el azul era el equipo de Hungría, juega contra Inglaterra ese partido, y los ingleses, obviamente, tenían sus marcaciones individuales, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Idekuti retrocedía hasta la mitad de la cancha, hasta el centro del campo. ¿Qué fue lo que generaba? La duda en su marcador, porque no había, antes los 9 no se movían, los 9 estaban estáticos en la medialuna del área. Entonces el defensor central decía, ¿qué hago?
¿Lo persigo hasta la mitad de la cancha y dejo libre mi zona? ¿O mantengo mi posición? Hay ¿Generas o una superioridad atrás o espacios arriba? exacto, Se hace mucho ahora, lo exacto. hace el Chelsea. Un entrenador argentino con el que hablo bastante seguido siempre me dice una frase: la duda mata al futbolista. La duda mata al jugador. Porque cuando vos dudás, me quedo, salgo, perdiste. Hoy, un segundo de duda, el rival ya lo aprovecha y te supera. ¿Qué fue lo que sucedió? Y De Cuti bajaba a la mitad de la cancha y el central no sabía qué hacer. Cuando el central bajaba, es decir, mejor dicho, se adelantaba para acompañar a De Cuti, los jugadores húngaros que recibían la pelota tiraban la pelota al espacio y los interiores atacaban esa zona para convertir o para generar situaciones de gol. Cuando el central se quedaba, me quedo en mi zona, defendiendo acá en la media luna, y De Cuti acá, obviamente Hungría con un jugador que bajaba iba a tener superioridad numérica en el medio, recibía De Cuti, entonces lo hacía De Cuti, encaraba con tiempo, espacio, pelota al pie y de frente al arco rival, en las mejores condiciones como para generar peligro, para hacer daño. Esto destruyó a la WM, que siguió apareciendo en ese mundial que vino después, el del 54, donde en un partido que no suele, que fue un milagro, el milagro de Berna, se llamó la final, el mundial se jugó en Suiza, Alemania le gana la final a este equipo húngaro que obviamente había merecido salir campeón del mundo. Hungría lo que hacía era uno de sus dos volantes de la mitad de la cancha, que se llamaba Zacarías, tomaba una postura defensiva. ¿Por qué? Porque él retrocedía para armar una línea de 4, que hasta ese momento no existía en el fútbol. Él retrocedía para armar una línea de 4. ¿Y quién ocupaba su lugar en la mitad de la cancha? Y el 9 que bajaba, y De Cuti. Y estos dos jugadores se adelantaban. Así, casi sin quererlo, la selección húngara dio origen al 4-2-4, que fue el sistema táctico que utilizó la selección de Brasil 4 años después, en el Mundial de Checoslovaquia, para ganar el Mundial de 1958. El famoso catenaccio. ¿Qué era el catenaccio? Era un sistema táctico más defensivo, con el objetivo primordial de que no te hagan goles. El catenaccio primero pensaba en su propio arco. Defensa en bloque bajo, defensores cercanos a su arquero y jugamos de contra. Aparece un fútbol menos ofensivo, un fútbol más agresivo físicamente, con más infracciones, de más roce, ¿sí? De más pelea, un fútbol más especulador. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se enciende esa mecha en muchos lugares del mundo? Porque tiene éxito. Todos los cambios que se produjeron en el fútbol siempre tuvieron éxitos. Antes del famoso Inter del argentino Helenio Herrera y su famoso catenaccio, existió el Milan, en la misma ciudad, de Nereo Rocco. El Milan de Nereo Rocco jugaba igual, sistema catenaccio. ¿Y cuál es la novedad del catenaccio? ¿Había una línea de 4 en esa Hungría, en ese Brasil? Bueno, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a poner un líbero, último hombre. Aparece la figura del líbero. ¿Qué era el líbero? Era un tipo, una persona, un jugador totalmente defensivo. Totalmente defensivo. No tenía ninguna injerencia, implicancia en la parte ofensiva del juego. Él lo que hacía era, y arma una línea de 4 defensores con este líbero como último hombre. ¿Sí? ¿Qué hacían estos defensores? Persecuciones individuales. Marcaban a los delanteros rivales. Si el 9 se tiraba acá, este lo perseguía. Si este venía para acá, este lo seguía. Todos los jugadores marcaban de manera individual. El único que no marcaba a nadie, que iba sobrando, era el último hombre, era el líbero. ¿Por qué? Porque si alguno de estos jugadores era superado, ahí había una última instancia. El medio estaba integrado por 3 mediocampistas y arriba 2 delanteros. Podríamos decir que era un 5-3-2,
el esquema, aunque la realidad es que este jugador estaba como desconectado del resto de la defensa. Él custodiaba la espalda de todos. Como tiene éxito porque el Milan y el Inter ganan la Copa de Campeones de Europa, lo que hoy es la Champions, el Inter la gana 2 veces con el Enio Herrera, gana la Serie A, el Scudetto en el Calcio. Hay equipos que empiezan a emplear este sistema del líbero, una función más defensiva. Entonces, ¿qué pasó en la década del 60? Se vieron equipos más defensivos, más estructurados, con más especuladores, con menos audacia, con menos... que cómo lastimaban, cómo hacían goles, jugando de contra. El rival iba, atacaba, pase largo, delanteros rápidos, y en 2 o 3 toques el equipo llegaba al gol o llegaba al arco rival. Se juega el Mundial de México 1970. Italia, candidata al título. ¿Cómo jugaba la selección italiana? Igual que el Inter y que el Milan, catenaccio. Como recién Nicolás decía, la selección de España del 2010, ¿cómo jugaba? Como el Barcelona. Bueno, la selección de Italia jugaba como el Inter y el Milan, catenaccio. Y aparece Brasil, que Brasil jugó siempre a otra cosa. Y Brasil te junta para ese Mundial del 70 a 5 números 10. Pelé, Tostado, Pelé, Jairzinho, Gerson y Rivelino, que eran los 5 números 10 en sus respectivos equipos, se reparten distintas funciones de la mitad de la cancha para adelante. Con Clodoaldo, volante central, parado ahí en el medio, que era el único que corría. El que recorría por los 5, el que recuperaba la pelota por los 5. Bueno, llega la final de ese mundial. El Brasil del juego bonito, de los 5 números 10, de soltar las palomas, del fútbol lírico, el fútbol ofensivo, contra el catenaccio de Italia. ¿Cómo terminó el partido? Se comió 4. 4-1. Gana Sí. Con momentos, sobre todo el segundo tiempo, de baile. Gran superioridad. ¿Qué fue eso? ¿Qué marcó ese mundial del 70? El fin del catenaccio, que duró toda esa década, prácticamente. 4 años después, el Mundial de Alemania, donde surge otra de las selecciones que revolucionó la historia del fútbol mundial, que fue la naranja mecánica, la selección holandesa de Rinus Michels, el fútbol total, que fue bautizado de esa manera, donde se produce, yo creo quizá, me animaría a decir que fue la mayor revolución en la historia del fútbol. Fue un equipo que marcó un antes y un después, porque mostró en ese mundial cosas que nunca se habían visto. Hoy vemos un video y decimos, mirá, quizá no nos resulte tan novedoso porque vimos el fútbol de los últimos 30 años, 20. Pero en ese momento, todo lo que mostraba la selección holandesa, nadie lo había hecho. O prácticamente nadie lo había hecho. ¿Qué hace Holanda? Primero, como sistema táctico, Rinus Michels, de esa línea de 4 que predominaba en el fútbol, él arma un 4-3-3 con... Un 4-3-3, no, olvídense de los números, ¿sí? Más que nada, miren el parado táctico. Un 4-3-3 con 2 extremos para dar amplitud, con un 9 que no era 9, era falso 9, que era Johan Cruyff, que era el armador, el cerebro del equipo. Ese equipo, ¿qué fue lo que más impactó? El pressing. Era un equipo que achicaba hacia adelante, un equipo que iba como si fueran lobos hambrientos en busca de su presa, que era la pelota, y el equipo hacía un efecto cerrojo donde se agrupaba alrededor de la pelota para quitarle el balón al rival. Un equipo que físicamente era superdotado y que tiraba la chica de manera permanente para recuperar el balón y atacar. Y los invito a que vean la final del Mundial Alemania-Holanda del 74, que hay un momento, saca del medio Holanda y durante 1 minuto y medio se van pasando la pelota a los jugadores sin que ningún jugador alemán la toque, y en un momento arranca avanza con la pelota Cruyff, se mete en el área y le terminan convirtiendo penal. Iban 2 minutos del partido de la final y Holanda ya ganaba 1-0 con un gol de penal,
Y Alemania toca la pelota por primera vez cuando saca del medio.